Bien, les damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a todos y todas quienes se nos están sumando a este primer webinar de profundización, ¿cierto? Contarles en primer lugar que la Corporación Crecer Mejor, con la colaboración del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera, está implementando este proyecto de transferencia e intercambio de buenas prácticas entre residencias de protección de niñas, niños y adolescentes, ¿cierto?, de todo el país, con el objetivo de que las podamos tomar y que las podamos adaptar a la realidad de cada residencia. Esto tomando como base el manual Protege, ¿cierto? Y en específico las prácticas del módulo número 3, que es vínculo y buen trato. Este webinar en específico es el primero de un ciclo que se desarrollará durante los próximos meses y que hoy tiene como temática principal relación basada en la empatía. Así que mientras se nos van sumando, quiero saludar a quienes nos acompañan hoy del equipo de la Corporación Crecer Mejor. Saludamos a Daniela Vergara, ¿cierto?, la directora general de la Corporación Crecer Mejor. Saludamos a Marcia Valdés, que está por ahí también, psicóloga y directora de la residencia Villa Jorge Yarur Urbana. Al equipo, como decía, de la Corporación Crecer Mejor, y al equipo del Instituto de Informática Educativa también de la Universidad de la Frontera, quienes hemos creado este primer webinar con mucho cariño para que podamos interactuar, para que podamos intercambiar experiencias, ¿cierto? Y para eso, para poder hacer un inicio, ¿cierto?, de este webinar y podamos conversar acerca de relación basada en la empatía, es que hemos invitado a un expositor de lujo, ¿cierto?, que nos va a dar aquí una primera aproximación acerca de cómo realizar este vínculo y buen trato, ¿cierto?, y cómo hacer esta relación en base a la empatía. Hemos invitado a Felipe Lecanelier. Él es psicólogo, es especialista en apego y desarrollo infantil, es doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en España y magíster en epistemología y filosofía de la ciencia de la Universidad de Chile. Es especialista en investigación e intervención en apego infantil y reconocido como experto en infancia en diversos países de Latinoamérica, llegando a dictar alrededor de 500 charlas, conferencias y seminarios en Chile y en el extranjero. Felipe es el autor de la metodología AMAR, y es por eso que lo hemos invitado en específico. Felipe tiene una mirada súper crítica acerca de las residencias y del sistema de protección infantil en Chile en general, y la idea es que podamos tener una mente abierta, que podamos escuchar lo que tiene para decirnos y que podamos, al final de su exposición, generar ahí una ronda de preguntas. La idea es que podamos interactuar con él, que cualquier duda, que cualquier inquietud que le podamos plantear, ¿cierto?, la vayan dejando en el chat. En la zona inferior de su pantalla hay un espacio ahí que dice chat. Vamos a ir recogiendo las preguntas que vayan surgiendo en la medida de que Felipe nos vaya dando su exposición. Así que para no atrasar más el tema, quiero dejar con ustedes al doctor Felipe Lecanelier, que nos va a hablar acerca de esta metodología AMAR, ¿cierto?, y cómo se vincula con la relación en base a la empatía. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme. Ayer tuve una conversación interesante con Daniela por Instagram, cosa que no había hecho en mi vida, pero estuvo entretenida. Yo expresándole no tanto mi sentido crítico, sino que más bien mi preocupación, porque ya a esta altura uno está viejo y no quiere caerle mal a nadie. Entonces, pues la verdad es que el tema de la residencia ha sido una de mis obsesiones durante los últimos 16 y 17 años, y tuve la suerte de hacer el primer estudio en residencias en Chile, financiado por el Sename, y después hicimos el segundo estudio en residencias de todo Chile también. Así que ha sido una especie como de frustración, pelea, también ver cambios, no los que uno quisiera, pero sí ver cambios. Entonces después dije, bueno, vamos a darle un lado positivo a lo que se puede hacer, y ahí voy a hablarles un poco de lo que sabemos, y voy a hablarles de este programa que nosotros tenemos, que se llama Programa de Apego y Trauma Complejo, que lo creamos en el fondo como una forma de decir, ya, parece que no van a cerrar las residencias, entonces cómo trabajamos adentro de las residencias con las educadoras de trato directo, y ahí está nuestra metodología AMAR aplicada a residencias. Bueno, hay mucho de lo que se puede hablar, así que yo voy a tratar de ser breve en mi exposición, y el resto lo vamos conversando de a poco, ¿ya? Voy a compartirles pantallas, si puedo, sí. A ver. No los voy a aburrir con datos excesivos ni nada de esas cosas, sino que más bien dar ciertos lineamientos, explicarles un poco cómo hacemos el tema de nuestro programa, y después podemos conversar, ¿ya? Ponemos tu celular a lo que va a ir. ¿Hay alguien que está ahí?
¿Sí? Ya. Sí. Bueno, en verdad, ahora ya una manera de abordar, o la manera, o parece que la manera más adecuada de abordar todo el tema, no solamente de las residencias, sino que en nuestro país, porcentaje altísimo de los niños es lo que llaman el trauma, o el trauma complejo, y ya desgraciadamente hay muchos datos que muestran de que esta es la peor pandemia que tiene la humanidad, no el COVID. Porque el dolor en la infancia, el dolor del trauma está en todas partes, está en todas las clases sociales. El trauma no es eso que le pasa solamente a los niños del Sename, es eso que le pasa a casi todas las familias, en mayor o menor medida. Está a la vuelta de la esquina, no es eso solamente que le pasa a la gente pobre, adicta, ni nada de esas cosas, sino que ahora ya por suerte hemos abierto la caja de Pandora y se ha descubierto que el trauma está en todas partes. No les voy a explicar porque es muy largo, pero Chile es un país tremendamente susceptible, o más susceptible que muchos otros países, a sufrir trauma, principalmente porque los datos que tenemos de varios estudios, comparándonos con muchos países, Chile es un país que todo se lo guarda. Se guarda el dolor, se guarda el estrés, como dicen, los trapitos sucios se lavan en casa, y eso genera mucho más trauma. Cuando el trauma no se puede expresar hacia afuera, se queda en la piel y en el cerebro de la persona, y la persona se va enfermando. Entonces, ¿por qué el trauma es la peor pandemia de la humanidad? Porque a diferencia de todas las enfermedades, las enfermedades en general son puntuales, es decir, yo puedo tener, no sé, 40 años y me enfermo de COVID, pero igual mis años anteriores no estuve enfermo. O puedo tener un problema cardíaco, obesidad, todos esos temas que sabemos que son como epidemias mundiales, pero el problema que tiene el trauma es que es la única enfermedad que literalmente te mata la vida entera, desde la primera infancia hasta que te mueres, y ahí vamos a ver mucho antes que el resto de las personas. Ahora, lo que yo quiero tratar de expresarles es que esto es algo, cuando uno empieza a investigar y estudiar, yo tuve la suerte de formarme allá en Estados Unidos en el tema del trauma, lo primero que a uno le dicen es, el trauma siempre se va a ocultar. Siempre se va a ocultar tanto individualmente en la vida de cada uno de ustedes, como a nivel de equipos de trabajo, a nivel institucional y a nivel de gobierno. ¿Qué significa esto, que el trauma se va a ocultar? Que siempre no vamos a buscar formas de no verlo, y cuando lo vemos vamos a buscar formas de que no nos duela tanto. Vamos a buscar formas de normalizarlo, vamos a buscar formas de clasificarlo a través de todas estas categorías psiquiátricas, ahora ya sabemos que no tienen ninguna efectividad. Siempre el trauma se va a ocultar, porque somos un país y somos una humanidad que no quiere sufrir, pero al ocultarlo se sufre mucho más. Al no abrazar el dolor y entender que el sufrimiento es la forma, parece que los seres humanos tenemos para cambiar, lo vamos ocultando, y eso ocultarlo siempre se duele más. Y esos son uno de los grandes problemas del trauma, que al ocultarlo, al negarlo, al invisibilizarlo, al normalizarlo, el niño lo va guardando en su mente, en su cerebro, en su cuerpo, y eso lo termina matando progresivamente a través de su vida. Entonces, un primer como aspecto práctico es hablar de lo que hay que hablar. No usar eufemismos, vulneración psicosocial, o niños con trastornos de tal tipo, o no sé, niños adictos, abusados. No, son niños con trauma, y con lo que llamamos trauma complejo, ¿ya? Entonces, eso es una primera cosa importante, y ahí lo voy a explicar con el programa que nosotros tenemos. Pero cada vez que tú trabajas con los niños, con lo que ustedes trabajan, lo primero es abrir la caja de Pandora y hablar de lo que hay que hablar. Hablemos del trauma, y no lo neguemos, no lo normalicemos, porque si no, los niños en todo su sufrimiento, cuando uno lo niega y lo normaliza, el niño se siente solo, no se siente comprendido y se guarda el trauma, y eso es lo que lo va matando y enfermando de a poco. Entonces es un primer aspecto, lo que les voy a explicar después, lo que llamamos la sensibilización del trauma, es decir, hablemos de lo que hay que hablar. Por ahora el modelo más científico y completo es lo que llaman el trauma complejo del desarrollo, y es un modelo complejo, y la verdad es que un poco complicado, no tanto porque sea difícil de entender, es porque sabemos mucho del trauma complejo.
porque tenemos 20 años de estudios a todo nivel, genético, biológico, psicológico, vincular, social, cultural. Entonces hay mucha información que existe sobre el trauma complejo, y también porque es difícil, es complicado trabajar con el sufrimiento, sobre todo de niños que no tienen cómo poder cambiar su situación, que es, por ejemplo, el caso de los niños del Sename. Entonces, el trauma complejo es difícil también porque nos despierta nuestros propios traumas. No es que todos hayamos sufrido traumas terribles, pero ahí voy a mostrarles datos de que sí, el trauma es mucho más común de lo que la gente cree. Entonces, es difícil trabajar con el dolor de los niños y siempre vamos a tratar de protegernos de nuestro propio dolor. Y en ese proceso es inevitable que podamos a veces perder al niño y su sufrimiento, negándolo, medicándolo, psicopatologizándolo, pero no comprendiéndolo, ¿ya? Este es el último estudio, perdonen si les doy estudios, pero ahí se va a entender. Este es el estudio que hizo el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que equivale como al Centro Epidemiológico de acá de Chile. Hicieron un mega estudio como con 30.000 personas, y el estudio vino como a confirmar lo que sabemos del trauma complejo, lo que yo les voy a resumir así de la manera lo más simple posible. Lo primero, se ve bien el PowerPoint, ¿no? No sé, Sí, no sé si está bien se ve bien. encuadrado. Arriba, en la primera, el primer bullet parece Sí, que lo a mí vas me a tener pasa lo que mismo, leer, por eso les digo. Felipe. Ahí. Lo voy a poner así porque ahí sí se ve mejor, ¿no? Bueno, Perfecto. Porque yo Sí. tampoco lo veía mucho, ¿ya? no, ahí se ve bien. Entonces, lo que se ha demostrado, que ya esto viene como a demostrar lo que sabíamos, que si yo voy al centro de cualquier ciudad, de Chile o de cualquier ciudad del mundo, yo lo que encuentro es que el 80% de las personas, de nosotros, hemos sufrido un trauma grave en nuestra infancia. Y el 20% hemos sufrido más de 4 traumas, y ahí van a entender por qué sufrir más de 4 traumas es algo que te lleva a la enfermedad más terrible y crónica de la vida. En un estudio que hicimos, los niños del Sename han sufrido más de 8 a 12 traumas durante los primeros 4 o 5 años de vida. Y ahí voy a tratar de explicarles que uno de los traumas más potentes de todo es estar institucionalizados en residencia. También les voy a explicar de por qué el trauma es una pandemia, porque el trauma te enferma física, emocional, te enferma en todo nivel. Por eso también le llaman trauma complejo, porque enferma toda la complejidad, la totalidad del cuerpo, el cerebro y la mente de la persona que lo sufre. Entonces es la enfermedad crónica más grave que existe. Otra cosa que también yo llevo años, no con mucho éxito, es que se plantea que es fundamental que las personas que ven a niños chiquititos, pediatras, enfermeras, educadoras de párvulo, tengan que detectar tempranamente el trauma para que no nos lleguen estos adolescentes que se intentan suicidar, que caen en abuso de drogas o en conductas mucho más extremas. Entonces, un aspecto fundamental es cómo poder detectar tempranamente el trauma, ¿ya? En un estudio que tenemos encontramos que cuando yo hago una intervención en bebés institucionalizados antes de los 18 meses, a los 3-4 meses ya el niño recupera prácticamente casi todo su desarrollo. Pero si yo hago esa misma intervención en niños entre los 6 y los 18, no encuentro prácticamente ningún efecto positivo. Tengo que hacer cosas mucho más profundas, más largas. Entonces, por eso está la idea de prevenir el trauma. Y eso sí pareciera que tiene que ser una política pública. Y acabo de estar hace poco, terminamos una mesa de expertos para el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo no evaluaba el trauma, ¿ya? Y eso era un problema. Entonces ahora esperamos que sí se empiece a evaluar. Lo otro que sabemos, y ahí es donde está lo que yo les quiero decir, es que el trauma complejo no se evalúa en psicoterapia, no se hacen psicoterapias con esos niños, sobre todo si están institucionalizados. El trauma se trabaja con aquellas personas que le llamamos el sistema de cuidado del niño, que en el caso de la residencia son los educadores de trato directo. Es decir, las personas que tienen el poder del tiempo, de la cotidianidad de la vida del niño, esas son las personas que pueden generar la verdadera intervención. Trabajar con la cocinera de una residencia, con la educadora de trato directo, es 1000 veces más efectivo que hacerle una psicoterapia 1 hora a la semana o 1 hora cada 2 semanas. Entonces hay que ir a los que tienen el poder del tiempo,
porque como decimos, el que tiene el poder del tiempo es el que tiene el poder del cambio. Una educadora de párvulo, una docente. Entonces, ya no se usa esto de hacerle psicoterapia a los niños, sobre todo cuando están en residencias, sino que se trabaja con la gente que cotidianamente vive a los niños, y de eso se trata el programa que yo les voy a explicar. Y lo último que se plantea es que ya es una urgencia y una obligación que toda persona que trabaja con niños en sufrimiento tienen que estar entrenados, capacitados, especializados en trauma complejo, con toda la complejidad de lo que eso implica. Nosotros, por ejemplo, tenemos un diplomado que dura 6 meses, solamente dedicado a evaluar, microanalizar el trauma, comprenderlo, y a veces 6 meses es poco. Entonces, necesitamos meter el tema de la formación de trauma en los pediatras, en las enfermeras, en los psicólogos, los psiquiatras, y a pesar de que uno lleva ya como 7, 8 años tratando de capacitar a quien pueda, todavía nos falta mucho, porque toma tiempo entender el trauma complejo, requiere como una cierta disciplina de estudio, de entrenamiento, y eso es para mí por lo menos uno de los desafíos en el futuro. ¿Por qué le llaman trauma complejo? Porque cuando tú ves, y me imagino que ustedes ya que tienen mucho más experiencia que yo, ven a un niño y es como que todo, es como una especie, como le decimos, como una constelación de cosas que no se entienden. El niño de repente está agresivo, se descontrola, después se queda para adentro, a veces parece súper agresivo, pero después tiene miedo en las noches, a veces parece que le llaman súper hiperactivo, pero otras veces se queda como congelado, y todo ese cúmulo de reacciones, de conductas, de cosas que le pasan a los niños con trauma complejo, como que el profesional o cualquier adulto no las entiende. Entonces, como no la entendemos, los diagnostican de trastorno de conducta, déficit de atención con hiperactividad, y les dan medicamento para cada trastorno, lo que es gravísimo. Entonces, porque el trauma complejo es como una constelación traumática que llamamos, donde un niño, como los niños del Sename, que su vida es una vulneración, su vida cotidiana es un trauma, no tiene que ver necesariamente con haber sufrido abuso sexual, maltrato y negligencia, sino que la vida de él se convierte en un estado constante de peligro, de desconfianza absoluta contra los adultos, porque los adultos son los que más lo han dañado. Y eso sabemos, como yo les voy a mostrar, que va matando de a poco y enfermando paulatinamente al niño, donde hay puro dolor, no solamente emocional, sino que después dolor físico y enfermedades físicas bien, bien graves. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Y el primer gran estudio así sobre lo que hay gente que no le llama trauma porque no se atreven, entonces prefieren suavizarlo y le llaman experiencias adversas, ¿ya? Y esta es una persona, les voy a contar rápidamente la historia, que se llama Felitti. Felitti era un médico que tenía una clínica en Estados Unidos dedicada a tratar personas obesas mórbidas y personas con trastorno de alimentación grave como anorexia y cosas así. La clínica era como una clínica privada muy famosa porque le hacían a los pacientes cirugía bariátrica, terapia individual, terapia de grupo, mindfulness, masaje, todo lo genial que ustedes podrían, entre comillas, imaginarse. Y Felitti era el director de esta clínica. Pero a él le pasa algo bien interesante, y es que empieza a descubrir que el 10-15% de sus pacientes, a pesar de que se le hacía todo lo que se le podía hacer, salían de la clínica y a las 2, 3 semanas, a los 2 meses, volvían a comer, volvían a su estado de obesidad mórbida o a su estado anoréxico. Y este señor no entiende por qué están este 15% de sus pacientes tan resistentes a querer cambiar y tan frágiles en que vuelven a, entre comillas, la vida real, vuelven a trabajar y ¡pum!, algo gatilla y vuelven y retroceden a su estado de problemas graves crónicos de alimentación. Entonces, en la historia cuenta que en esta desesperación, este señor Felitti un día cuenta que está hablando con una de sus pacientes que había salido, se le había pasado gran parte de la morbidad de la obesidad, pero a los 2 meses había vuelto a comer de manera compulsiva. Entonces está conversando con esta paciente y de la nada algo le pregunta a Felitti y esta mujer dice: sí, a mí y a mi hermana, nuestro abuelo nos abusó desde los 3 hasta los 10 años. Abuso sexual con violación. Entonces este señor, que era un médico, no tenía idea de trauma ni de nada, sabía solo el tema de alimentación, se queda así absolutamente sorprendido, porque él nunca hubiera pensado que en verdad los problemas de alimentación tuvieran que ver con el trauma temprano.
Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va y empieza a entrevistar a todos aquellos pacientes resistentes al cambio, a estos que volvían a los 2 meses a la clínica. Y descubre lo siguiente, descubre que el 50% de los obesos mórbidos fueron abusados sexualmente en su infancia, y que en general el 100% de todos sus pacientes que no cambiaban habían sufrido más de 4 experiencias traumáticas durante los primeros 6 años de sus vidas. Entonces este señor, y ahí está la genialidad, que debe haberse ganado un premio Nobel, pide un financiamiento y se va a meter en un hospital. Imagínense un hospital general, público, donde ustedes viven, y entrevista a 17.337 adultos de todas las unidades del hospital: cardiología, gastroenterología, ginecobstetricia, psiquiatría, nefrología, cardiopulmonar, todo lo que ustedes se imaginan, a todos, de todas las especialidades médicas existentes, y le hace una simple encuesta de 10 ítems, donde le va preguntando cuántos traumas, ni siquiera cuántas veces, sino que cuántos traumas sufrió. Y descubrió que todos aquellos pacientes que habían sufrido más de 4 traumas, por ejemplo, haber sido abusado, papá alcohólico violento, vivir en un barrio peligroso, abandono, estar institucionalizado, todos esos pacientes que habían sufrido más de 4 traumas, esos 4 traumas se relacionaban en 80% a las 10 causas de muerte física en la adultez: ataque cardíaco, cáncer, enfermedades del hígado, pulmón, fracturas, obesidad mórbida, y se relacionaba al 100% de los problemas psicológicos y psiquiátricos que una persona puede sufrir: alcoholismo, droga, depresión, promiscuidad, obesidad, violencia, suicidio, intento de suicidio. Entonces él descubrió algo que fue absolutamente revolucionario, y es que el trauma temprano no solamente tiene que ver con algo emocional. El trauma temprano se va a convertir en una especie de virus que empieza a hacer metástasis en todas las áreas del cuerpo y el cerebro, y empieza a matar progresivamente a la persona que lo sufre, ¿ya? Solo haber sufrido 4 traumas. Y como les vuelvo a decir, en un estudio nosotros encontramos que un niño de entre los 7 y 18 años del Sename ha sufrido entre 8 y 12, 13 traumas, y de manera crónica. En algún momento nosotros tratamos de nos conectamos con el equipo de Feliti, y les contamos que acá en Chile teníamos un sistema que se llamaba el Sename, en donde los niños habían sufrido todos estos 8 a 12 traumas de manera crónica durante los primeros 6, 7 años de vida, y la gente del equipo de este señor nos dijo: ¿y cómo esos niños están vivos? ¿Entiendes? Eso no existe en otros países. 4 traumas ya es un extremo. Entonces ahí como que nos quedamos bien preocupados. Todos los gráficos de Felitti son así. Imagínense cualquier enfermedad, sobre todo ahora las que sabemos, las enfermedades autoinmunes, la fibromialgia, la cefalea crónica, pero imagínense cualquier enfermedad física o mental, y todos los gráficos de Felitti son así. Entonces voy a poner 2 ejemplos. El alcoholismo. Entonces este es el porcentaje de alcohol que una persona consume a la semana. Miren cuánto alcohol consume una persona que ha tenido 0 traumas en los primeros 6 años de vida, 1 trauma, 2 traumas, 3 traumas, 4 traumas. Tomemos la depresión. Miren cuánta depresión ha sufrido una persona que sufrió 0 trauma, 1 trauma, 2 traumas. Tomen cualquier enfermedad que se les ocurra y todos los gráficos son así. Cualquier persona que sufrió más de 4 traumas tiene más de un 80-90% probabilidades de terminar sufriendo alguna enfermedad psiquiátrica, psicológica y física, generando ya no solamente dolor emocional, sino que hay un dolor físico que es real. Entonces después este señor empezó a estudiar más todavía y descubrió lo que llamamos la pirámide de la muerte. Y es que él descubrió lo siguiente: cuando un niño ha sufrido más de 4 traumas antes de los 6 años, ya esa experiencia, y podría mostrarle muchos estudios biológicos muy terribles, pero ese niño ya sufrió, ya toda su infancia temprana es puro dolor, puro sufrimiento. El niño después entra al jardín y a la educación básica, y ¿qué es lo que se ha encontrado? Todo su desarrollo cognitivo está completamente deteriorado, ahí sabemos por qué. Su desarrollo social también, es muy agresivo o muy tímido, y sufre mucho emocionalmente, le llaman que está desregulado emocionalmente. Entonces un niño que entre los 6 y los 10 años
lo sigue pasando pésimo, ya sufrió durante los primeros 4 años el horror mismo, pero después entra al colegio y no presta atención, no le va bien en el colegio, no tiene el cerebro para eso, tiene problemas para relacionarse con los otros y vive sufriendo. Después llega la adolescencia, y la adolescencia es un periodo muy genial, en donde ya ahora el adolescente puede buscar formas de parar el sufrimiento, de parar esos 10 años de puro terror y dolor, y cómo lo hace: drogadicción, alcohol, conductas delictivas, conductas de violencia de extremo riesgo. Entonces lo que plantea Felitti es que aquí ya hay un porcentaje altísimo de adolescentes que se van a morir o se van a intentar suicidar. Si estos niños del Sename, por ejemplo, llegan a la edad adulta, ya entre los 21 años y los 35, 40 años, ya van a empezar a tener enfermedades físicas, cardíacas, del hígado, problemas de infartos cerebrales, en las articulaciones. Son personas que van a andar cambiando de trabajo constantemente, les va a costar mantener trabajo, les va a costar mantener relaciones de pareja, les va a costar mucho, si tienen hijos, cuidar a sus hijos, pueden volver a repetir todo el trauma que ellos sufrieron. Y que lo que encontró Felitti, y que acaba de encontrarse de nuevo, es que los niños del Sename se van a morir entre 20 y 30 años antes que el promedio de la población. Y se van a morir porque ya sabemos incluso el mecanismo biológico. Los voy a explicar de manera muy simple. Cuando ustedes se caen y se pegan, les sale un moretón. Los moretones son procesos que se inflaman en la piel, porque se secretan unas cosas que se llaman citoquinas, pero los moretones se inflaman porque cuando uno se cae secreta cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol, cuando se empieza a secretar de manera constante, empieza a inflamar, así a engordar todos los órganos del cuerpo, y mata al primer órgano más inmunológicamente vulnerable. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos que los niños del Sename, sus niveles de cortisol están siempre altos, constantemente durante años. Entonces ese cortisol empieza a inflamar el cuerpo y a matar al cerebro progresivamente, hasta que llega un momento en donde la homeostasis del niño con trauma o del adulto con trauma no aguanta más y uno de los órganos colapsa. Entonces por eso sabemos que los niños del Sename se mueren 20, 30 años antes que el resto. Hemos tratado de hacer estudios de seguimiento de los niños del Sename, pero el Sename no nos dejó acceder a las fichas porque sabían lo que estábamos buscando, y obviamente que no era otra mala noticia decir que, aparte de generarles el dolor crónico en sus vidas, más encima se mueren antes. Entonces es como complejo. Entonces el trauma complejo es un estado muy terrible en donde tú vives siempre, como decimos, es como imagínense estar solo y perdido en la selva, con la predictibilidad de que nadie te va a ayudar, los adultos solo existen para dañarte, para violarte, para abandonarte. Entonces el niño tiene esto, lo que llaman el sistema de apego hiperactivado, siempre está buscando cariño, pero no puede obtenerlo, no espera que lo vaya a obtener. Tiene lo que se llama esta área del cerebro que se llama la amígdala, que es la que detecta el miedo, la rabia y el peligro, y los niños del Sename tienen la amígdala más gorda que el resto de los niños, porque siempre está activa. Entonces la amígdala es como la alarma del cuerpo y el cerebro que te dice peligro, 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 y por eso estos niños viven en constante experiencia de peligro. Viven en la selva, y cuando uno vive en la selva, siente caos, confusión, soledad, indefensión, cortisol, pero a 1000, y lo más interesante, una de las cosas más interesantes es que cuando uno vive en la selva y tienes todo este cortisol hiperactivado, la amígdala constantemente activada, el lenguaje, la planificación del futuro, la empatía, el prestar atención, todo se empieza a morir progresivamente. Entonces el cerebro, le llaman la neocorteza, esta parte de acá adelante, en los niños del Sename empieza a achicarse, 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 en donde ya no es posible hacerle ninguna de estas típicas terapias de juego, de pintar, de que el niño repare, que resignifique. No hay cerebro para resignificar nada, y eso es algo bien terrible, y acaban de salir todas unas revisiones que comprueban que desgraciadamente es así. Entonces, a nosotros, a mí voy a contarles una pequeña anécdota. Yo empecé a hacer estudios de trauma complejo con niños del Sename, pero también con otros tipos de niños, y nosotros usamos mucho metodología de observación, videos.
Creemos que el trauma solamente se puede evaluar a través de la observación. No existen cuestionarios, no existen entrevistas, menos estos instrumentos de competencias parentales, cosas así. Entonces teníamos estos videos y yo tenía la suerte de poder hablar con gente que sabe 1000 veces más que uno. Entonces mostrábamos estos videos de los niños del Sename, estos expertos mundiales, y ellos nos decían, nosotros nunca habíamos visto esto en nuestras vidas. Entonces yo les decía, pero ¿cómo? Esto es trauma complejo. No me decían, esto no es trauma complejo. Cuando nosotros hablábamos del trauma complejo, no nos referimos a los niños que tú me estás mostrando. Estos niños son casi como los niños lobos, me decían. Ustedes van a tener que en Chile que inventar un nuevo concepto de trauma complejo, porque esto es el daño llevado al extremo. Entonces, una de las cosas que ahora estamos haciendo, y ahí voy a ir a lo concreto para que después podamos conversar con respeto y calma, es esta idea de que lo que hemos ido haciendo es, lo que yo he ido haciendo es, en los últimos años, es analizar esto que yo llamo la pirámide de la protección, que es los jueces de familia. Nos hacemos la pregunta, ¿cuánto sabe un juez de familia sobre desarrollo infantil? Los estudios muestran que un juez de familia sabe lo mismo de desarrollo infantil que un estudiante de primer medio de cualquier colegio, es decir, no sabe nada. Por eso estamos haciendo un diplomado para jueces de familia, tratando de salvar esto. Después está el nivel de los consejeros técnicos, no voy a hablar de esto porque no es relevante, pero también tenemos un problema con los consejeros técnicos, que les falta más tecnicidad. Hemos hecho metainformes y metaanálisis de los informes psicológicos que se hacen en la red Sename y están llenos de errores. Los programas con P, que llamamos PRM, PIE, son literalmente lo opuesto a lo que 20 años de estudios en trauma complejo dicen que hay que hacer. Y después la base de la pirámide es el trauma provocado por la institucionalización. No voy a hablar de todo eso, solamente me voy a centrar en lo que sea relevante, que tiene que ver primero con los informes. Hicimos un metainforme analizando 100 informes de diferentes programas del Sename, y nos llevamos, bueno, algo que ya se sabía, pero aquí lo que hicimos fue hacer un análisis más específico, y en los informes no se explicita nunca qué es lo que se hace, no hay una explicitación del plan terapéutico con el niño, se usan de manera muy, ¿cómo se podría decir?, simplista, conceptos como apego desorganizado, ahora se habla de trauma complejo, pero hace 5 años nadie ocupaba, trastorno reactivo del apego, se hacen observaciones muy simplistas, entonces si el niño se aleja de la mamá, el niño tiene apego evitante. Se siguen usando estas pruebas que los psicólogos llaman psicodiagnóstico, como esto de que le hacen dibujar al niño una persona bajo la lluvia, o todos estos test proyectivos, que ya hay mucha evidencia que se muestra que no discriminan la salud mental, menos discriminan el trauma. En los niños del Sename está prohibido pasarles pruebas proyectivas, porque las pruebas proyectivas gatillan las experiencias traumáticas del niño, y se usan muchas palabras muy descalificadoras, patologizantes, que el papá es un adicto, que la mamá es una negligente, inepta, poco competente, cosas que en verdad no ayudan mucho. Entonces nos llevamos harta desilusión al revisar todos estos 100 informes de diferentes programas, porque nos dimos cuenta que, claro, ahí hay un problema, es algo que se puede conversar extensamente. Yo no le echo la culpa a nadie, a veces yo creo que uno hace las cosas simplemente por ignorancia. No creo que nadie sea malo, no creo que existan papás malos tampoco, ni profesionales malos, solamente a veces hay gente que o no sabe que hay otra forma mejor de hacer las cosas, o está más preocupado de sus propias necesidades de sobrevivencia, de dinero, de poder y cosas así. Otra cosa que también es muy importante decirles es que no se usan categorías de apego en los informes, no se usan categorías esto que llaman apego seguro, evitante, desorganizado, trastorno del apego. Está prohibido usar esas categorías tanto para informes como para las intervenciones. Estas son categorías que se inventaron para hacer investigaciones, pero está ampliamente declarado que no se pueden usar para las intervenciones, menos para los informes, porque lo único que hacen es clasificar al niño, y eso es bastante grave. Entonces en Estados Unidos pasó lo mismo que está pasando en Chile, y es que la gente se agarra de estas cosas del apego, y entonces si yo quiero, por ejemplo, me llaman a mí como perito, y una mamá me paga plata a mí, que eso es algo terrible, para que yo haga un informe para destruir al papá, y así la mamá pueda hacer que el papá no vea al niño. Yo cobro mucha plata, no yo, pero la gente de acá hace, y lucra con eso,
Entonces son unos informes completamente subjetivos, pero para que no parezca subjetivo, lo disfrazan con categorías de apego, ¿no? Es que el niño tiene un apego traumático desorganizado con el papá. Entonces, lo mismo empezó a pasar hace tiempo en Estados Unidos, donde en los juicios se usaba mucho la idea del apego, porque es el enfoque que más científico que existe, pero lo usaban de manera tremendamente errónea. Entonces, todos estos grandes maestros del apego tuvieron que juntarse todos y ir al Congreso de allá de Estados Unidos y decir, no pueden usar el apego ni para la intervención, ni para la evaluación de los niños, ni para el diagnóstico, y menos para los informes. Entonces, te voy a decir, bueno, entonces, ¿para qué son los estilos de apego? Los estilos de apego se crearon para hacer investigaciones. Es una forma de, que le llaman operacionalizar la variable del vínculo para hacer investigaciones. Si lo quieren usar para observación, tienen que viajar al extranjero y el curso son 10 días, desde las 9 hasta las 7 de la tarde, y después te pasas un año evaluando 100 videos y te hacen una prueba estadística y ahí recién estás apto para hablar de apego o de evaluar estilos de apego, ¿ya? Después tenemos el problema de las intervenciones, que ahí ya nos vamos a meter en lo que a ustedes les interesa, y es que lo que yo hice fue revisar las bases técnicas del CENAME, todas las que pude, desde el 2000 hasta la actualidad, y otra sorpresa más. Primero, encontramos que casi todos los programas de PRM, PIE, tienen bases técnicas que se condicen con lo que sabemos de 20, 30 años de investigación sobre el trauma. ¿Qué significa esto? Que la gente, todas estas investigaciones del trauma te dicen, mira, esto es lo que no hay que hacer en las intervenciones y esas son las bases del CENAME. Ahora yo he tenido la oportunidad de conocer a aquellas personas que hacen las bases, quizás ustedes saben más que yo, pero son abogados, ingenieros, se usan más criterios más como de ingenieriles para hacer las bases, más que de usar la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Yo lo que encontré analizando todas estas bases, que no hay un modelo, ni siquiera se habla del trauma complejo, se habla esto de la resignificación, que viene de una teoría psicoanalítica de los años 50, que se dejó de usar hace 30, 40 años. No se entiende cuáles son los objetivos de las terapias, de las intervenciones, no se entiende qué modelo usan, cuál es el programa que se usa. Hay mucha patologización de la familia, lo que no ayuda en nada. Pero hay otra cosa que es más grave todavía, y es que el trauma no se trabaja con el niño, se trabaja con la familia, o se trabaja con el sistema de cuidado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si voy a Estados Unidos, que también tienen miles de traumas, no es perfecto, yo éticamente no puedo estar solo con un niño del CENAME. Ningún profesional éticamente puede estar solo haciéndole una intervención a un niño del CENAME, porque va a ser pura retraumatización. Entonces son las cosas que encontramos. Entonces te puede decir, bueno, entonces ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con el papá, con la mamá, con el sistema de cuidado. Entonces te puedo decir, pero ¿cómo voy a trabajar con el papá si es un alcohólico, la mamá es una drogadicta? Sí, se trabaja con ellos. Y aquí a los papás se los demoniza, que ya están locos, que son unos irresponsables, entonces con eso ya le quitas al niño la oportunidad y a los papás de poder reparar los errores que han hecho. ¿Ya? Entonces eso es interesante. Les vuelvo a repetir, no se habla de la resignificación del trauma, al niño no se le pregunta sobre su historia, todo eso es pura retraumatización. Y lo otro que nos llama mucho la atención es que no se entiende cuáles son los criterios de cambio, no se entiende por qué la intervención tiene que durar entre 6 y 12 meses, y lo que más nos preocupa es que llevamos años pidiéndole a las OCAs que hagan evaluaciones de impacto de sus intervenciones, y nos han dicho que no. Que no hay plata, que no hay tiempo, pero la realidad es que también creo que si se hace, los resultados van a ser un poquito como tristes. Este es el último libro que acaba de salir sobre intervenciones de trauma con niños, y una de las cosas que ellos dicen y proponen es que por favor está prohibido hacer terapias a niños institucionalizados, porque el niño institucionalizado está en un estado de absoluta vulneración y soledad, entonces toda terapia que tú hagas lo único que va a hacer es retraumatizarlo constantemente. ¿Ya? Lo otro que está contraindicado, perdonen si me alargo mucho y no paro de hablar, pero les dije que esto era como una obsesión para mí, es que no se hace el típico modelo de psicoterapia infantil, del dibujo, del juego, en los niños con trauma, porque su cerebro no entiende eso.
Entonces, yo tengo muchos colegas, supervisamos mucha gente, y nos dice, bueno, pero al niño le encanta. Entonces, nosotros, lo que le encanta al niño es que él te ve a ti y piensas que tú lo vas a salvar. Y como él piensa que a ti te gusta que yo pinte, yo soy el niño, entonces yo voy a pintar. No porque yo sepa pintar ni me guste pintar, es porque así yo sé que tú te quedas así conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, no se usa la psicoterapia tradicional infantil. Nunca fue pensada para el trauma tampoco. Bueno, y termino con el tema de la institucionalización temprana. Digo que ustedes ya saben todo esto. Este es el estudio famoso del señor Bruce Perry, que lo que hizo fue comparar el radio del cerebro de un niño de 3 años, que lleva 3 años en una familia acogida, especializada de verdad, o en una familia medianamente buena, frente a un niño que tiene 3 años, pero que lleva más de 2 años o 2 años institucionalizado. Entonces lo interesante es que estos dos niños tienen la misma edad, pero este niño lleva 3 años o 2 años institucionalizado y ya se le achicó el cerebro a la mitad. Es decir, este niño tiene 3 años y por cada mes que pasa en la institución retrocede un mes en el desarrollo de su cerebro. Perry cuenta la anécdota que él, cuando descubrió esto, quedó absolutamente para adentro con todo esto, va y llama a radiólogos y neurólogos y no les dice nada, solamente les muestra estas fotos. No les dice que son niños, no les dice que son niños institucionalizados, solamente les dice, ¿qué ves acá? Y todos los radiólogos y neurólogos dijeron, bueno, este es el típico cerebro de un paciente con Alzheimer o demencia senil terminal. Y este hombre, el Perry, le dijo, no, son niños de 3 años. Y le dijeron, es imposible que exista una condición en la vida que mate o que seque el cerebro de manera tan extrema y que un niño de 3 años parezca como que tuviera demencia senil terminal o Alzheimer. Este es otro estudio donde lo que se hace es que se evalúa la actividad cerebral de niños que están en residencias frente a la actividad cerebral de niños que están en familias de acogida. Y tristemente lo que se descubrió es que no hay actividad cerebral prácticamente en los niños institucionalizados, en cambio los niños de familia de acogida tienen la actividad cerebral como un niño que está en una familia, ¿ya? Entonces, pues lo que nos preocupa es esto. Aquí es donde cuando el cerebro empieza a morirse de a poco, empieza a achicarse, las neuronas empiezan a soltarse. Entonces, aquí no hay actividad cerebral en un niño institucionalizado. Nosotros lo que encontramos en nuestros estudios, pero con niños chiquititos menores de 4 o 5 años, fue bastante terrible. En centros de todo Chile encontramos que los niños institucionalizados tienen todas sus áreas del desarrollo en el nivel más bajo de todos, tanto en la comunicación, motricidad gruesa, fina, resolución de problemas. Encontramos que los niños ya tienen un 60% de apego extremadamente de alto riesgo, desorganizado, lo que es súper grave. Encontramos que el 19% de las educadoras de trato directo tienen lo que llamamos un cuidado desorganizante, que es más grave que un cuidado abusador o maltratador. Es un cuidado que traumatiza en sí mismo a los niños. Todo esto es con microanálisis, que llamamos microobservación. Analizamos el ambiente de cuidado y encontramos que el promedio en casi todos los centros que evaluamos, todas las dimensiones del ambiente de cuidado se encuentran a nivel inadecuado. Las rutinas, los materiales, las actividades, la interacción, la calidad del clima de cuidado. Entonces, frente a eso, yo puedo contar una anécdota, y aquí sí voy a ir rápido para que podamos conversar. A mí me gustaba mucho ir a visitar residencias, aunque uno queda absolutamente deprimido después. Y un día, antes de que armáramos yo a crear este programa que se llama Programa de Apego y Trauma Complejo, fui a ver una colega que estaba atendiendo a un niño de 6 años, 6, 7 años. El niño sale y yo me quedo un rato con él conversando y se me ocurre preguntarle, oye, ¿cómo te fue con la psicóloga? Bien, me dijo, lo pasé bien, pinté, me divertí. Le dije, qué bueno. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, imaginemos que tú pudieras como desear algo, así como los deseos. ¿Qué preferirías? ¿Que mi colega o la psicóloga te venga a ver 1 hora a la semana? ¿O que la señora que te cuida o la señora de la cocina no te rete, ni te castigue, ni te trate mal? ¿Qué preferirías tú? La respuesta era obvia, ¿ya? Entonces ahí de repente dijimos, no, hagamos terapia, hagamos un programa para ayudar a las educadoras de trato directo a tener, como ustedes
plantean ahí, en lo que me dijeron, un clima más empático, un clima de buen trato hacia los niños. Ahora eso no es fácil. Sabemos la historia, la educada de trato directo, el sueldo es bien bajo, a veces no se evalúa el trauma que las educadoras vivieron en su infancia. Si ellas tuvieron una infancia traumatizante, hay un 80% de probabilidades que los niños les va a activar todo el trauma y lo van a poner en el niño. Entonces creamos este programa, que la idea no es un entrenamiento, es crear una cultura de buen trato, una cultura de respeto del trauma, una cultura de prácticas que no retraumaticen más al niño de lo que ya lo están por estar institucionalizados. Entonces, voy a mencionarles rápidamente lo más importante. Lo más importante es lo que llamamos psicoeducación y sensibilización. Es decir, que las educadoras de trato directo y las personas de la residencia sepan lo que es el trauma, sepan las consecuencias, sepan esto que yo les estoy diciendo, pero de una manera muy respetuosa, que sepan cómo distinguir el trauma, que sepan que si un niño hace una pataleta, no es una pataleta, es que está en un estado extremo de gatillamiento, donde el horror del pasado vuelve al presente, y el niño está en este estado de miedo. Que sepan distinguir las conductas traumatizantes y traumatizadas, y que todo a través de esa comprensión empática, informada, les surjan tratos más empáticos. Entonces, uno de los aspectos fundamentales y una de las razones por la que las residencias a veces son tan traumatizantes y tan dañinas es porque no se dan las condiciones que llamamos básicas de seguridad emocional. Es decir, lo que sabemos por estudios es que hay algo que le llaman el ambiente mínimo esperable. ¿Qué significa? Hay un ambiente mínimo esperable que un niño tiene que tener para que no se traumatice o para que tenga un desarrollo mínimo esperable. ¿Cuáles son estas condiciones? Que las relaciones sean estables, que sean continuas, que sean específicas, que no vayan cambiando, no haya rotación, que sean predecibles, que sean sensibles y que no tengan estrés. Entonces, una de las cosas que hacemos es que trabajamos esto en las residencias. Entonces tomamos cada residencia y las personas van evaluando. ¿Cuánta estabilidad? ¿Cuánto tiempo, cantidad de tiempo las educadoras de trato directo están con los niños? ¿Cuánto tiempo están? ¿Cuán específicos son? ¿Cuánta rotación hay? ¿Son predecibles en su forma de actuar? Y eso no significa rutinas rígidas. ¿Son sensibles? ¿Hacen cosas que al final terminen estresando más al niño? Perdonen, pero es que yo vivo solo y me están llamando un paciente. Esto tiene que ver con el trauma. Bien, mientras esperamos que el doctor Felipe entonces atienda a su paciente, les vamos a invitar a dejar sus comentarios en el chat, o si hay alguien que quisiera tal vez comentar algo de lo que ya hemos escuchado, ¿cierto? A viva voz, también sería súper interesante, ¿cierto? Yo veía por ahí los comentarios en el chat, había alguien que decía, Mariel, decía, una vez en un hogar que yo trabajé, se pensaba que la mejor manera de vincular a un niño con una figura de apego es que cada 3 niños tengan su cuidadora, que no sea 1 o 2 tías por cada 10 o 20 niños, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de eso? No, sería maravilloso, un tema de costo ahí que no sé si es financiable. La otra pregunta, ¿la PPT la van a mandar también? ¿O solo va a estar la grabación? Sí, la PPT, bueno, le podemos preguntar a Felipe si es que puede compartirla con nosotros, sería súper interesante que la compartiera, ¿cierto? Pero la grabación de este taller de todas maneras va a estar disponible en la plataforma que apareció también ahí en el chat, protege.ie.cl, para que la puedan revisar más adelante. ¿Ya? Yo creo que uno de los temas para poder pensar como en este nivel de estándares, digamos, es que, claro, que el objetivo del sistema de protección, o si hubiera un sistema de protección integral, es que cada vez lleguen menos niños a un sistema de protección especializada por vulneración de derechos y cada vez menos pierdan el cuidado de sus familias. O sea, hay situaciones muy graves. Y eso te permitiría con el tiempo especializar mucho más, mejorar mucho los más estándares, hacer un trabajo mucho más eficiente también con la familia, un trabajo que tiene mucho más sentido para los procesos, digamos, de revinculación familiar.
Y otro tema es el tema de las educadoras, creo que es un tema central. O sea, mientras no se trabaje, digamos, en abordar también las historias de vida de ellas, es muy complicado que tú puedas generar resultados distintos en el sistema, porque es lo que pasaba, yo trabajé en Sename mucho tiempo también, es lo que pasaba cuando uno iba, por ejemplo, no sé, a los centros privativos de libertad, cuando uno veía los educadores, y si tú comparabas las trayectorias de vida entre los educadores y los chicos, o sea, tú decías, no sé si hay tanta distinción, porque los niveles de violencia son tan altos en la sociedad chilena que probablemente hay historias muy parecidas y tomaron rumbos distintos. Entonces creo que ese es un tema central y la política pública, cuando yo estuve, tratamos de generar algunas cosas, pero la política pública se resiste a poder trabajar con quienes trabajan con otras personas, con quienes cuidan a otros. Y eso es esencial, digamos. Eso, pues estás pensando en la pregunta que estabas haciendo, Daniela, gracias. Gracias a ti, Paulina, por compartir ese comentario. Felipe, perdón, adelante. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que pasa cuando uno abre la caja de Pandora es que la gente desesperada, o sea, empieza a pedir ayuda de manera desesperada y a veces uno no da abasto. Voy a terminar para que después conversemos, porque creo que es importante. Estas son cosas como más concretas, ¿me entiendes? Como yo creo que es importante evaluar estas condiciones de seguridad, porque, perdón, sí estoy compartiendo, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, volviste. Sí, Sí. se ve Porque impecable. ¿qué es lo que muestran los estudios internacionales? Mientras más una residencia se aleja de estas características, más trauma vas a encontrar en los niños. Es decir, mientras menos estable, menos continua, menos específica, menos predecible, menos sensible y más estresante, al final es la residencia la que se convierte en un nuevo trauma. Y eso es lo que desgraciadamente muestra la evidencia. Y es que el estar en residencia se ha considerado que es más traumatizante que incluso ser abusado sexualmente y maltratado físicamente, por todos estos estudios que yo les decía. Otra cosa que para nosotros es fundamental y que es súper difícil, y que lo tratamos de hacer en este programa, es cómo logramos que la gente comprenda el trauma, lo respete sin patologizarlo, sin caer en palabras negativas, que la psicología está llena de esos, puro enfermar a la gente. Entonces, ¿cómo yo entiendo, comprendo respetuosamente la complejidad del trauma? Lo que nosotros llamamos como mentalizar el trauma complejo, y tratando de buscar siempre formas como concretas. Tenemos esta cosa que llamamos la planilla de mentalización del trauma complejo, que vamos viendo videos y vamos ayudando a las personas a cómo poder entender, distinguir, comprender respetuosamente estas conductas traumatizantes que hacen los niños. Por ejemplo, distinguiendo ya cuál es la conducta estresante, no sé, el pegar, aislarse, gritar, esconderse, pero ¿qué es lo que gatilló esa conducta? Separarse del cuidador, los ruidos, el que le quiten algo, pelear. ¿Qué es lo que está sintiendo ese niño? Rabia, tristeza, soledad, angustia. Y esto es lo más importante. ¿Y cuál es la función de eso? Evitar algo o a alguien, no querer separarse. No caer en esto que el niño está manipulando, que es difícil, que, no sé, tiene el cerebro drogado, sino que buscar una función más respetuosa de la conducta. Y esto es fundamental, lo decía ahí Paulina, que es lo que nosotros llamamos la automentalización. Es decir, es urgente que la educadora de trato directo se les haga una evaluación de los números de trauma que tuvieron en su infancia. Si una educadora de trato directo tuvo más de 2 o 3 traumas, hay una altísima probabilidad que va a reproducir todo el trauma en los niños. Porque el trauma genera esto de que tú sientes una sensación insoportable en ti mismo, y para seguir viviendo pones el trauma afuera. Esa es la razón por la que los papás violan y le pegan a sus hijos. No porque sean malos, es porque los niños les activa el terror de sus propias infancias, y para sobrevivir los adultos ponen en el niño a través del golpe, del autoritarismo, de todo eso, y así al ponerlo en el niño uno ya no siente tanto el dolor del trauma. Entonces, una educadora de trato directo con más de 2 o 3 traumas en su infancia es una bomba de tiempo, que va a terminar poniendo todo su trauma en los niños, y en niños que ya tienen una historia de trauma. Entonces nosotros ahí lo que tratamos es de trabajar lo que llamamos mentalizaciones negativas,
es decir, formas negativas de referirse al niño, que es un pesado, un difícil, tu mamá es una drogadicta, cosas así. Después que aprendan a distinguir como ciertas conductas que le hacen daño a los niños. Y finalmente, de manera muy respetuosa, y si tenemos tiempo, vamos al pasado a través de una metodología muy simple de la educadora de trato directo y de los profesionales en general, ¿eh? No hay que poner todo en la educadora de trato directo. Yo les contaba que tenemos un diplomado de trauma, tenemos 200 alumnos, de los 200, 60, 70 quedan muy traumatizados con el diplomado porque se les activa una infancia que ellos no pensaban que era tan traumatizante. Y esto, termino con esto, los niños con trauma, y esto es un modelo que le llaman ahora el modelo del cerebro predictivo, el niño con trauma, todo su mundo es daño, todo su mundo es abandono, todo su mundo es un mundo en donde el cerebro construye una realidad en donde siempre los adultos, de una u otra manera, te van a hacer daño, porque así fue tu vida. Entonces el cerebro, sin caer en cosas ni morales ni nada, el cerebro solamente percibe lo que vivió antes. Y en los niños del Sename el cerebro está traumatizado porque primero están en la guerra o en la selva, pero segundo porque siempre espera el cerebro de que cada vez que hay un adulto, el adulto te va a dañar. Si los adultos en la residencia se parecen a los adultos de cuidadores, entonces en los niños es pura retraumatización. Y el gran desafío que nosotros tenemos es cómo le cambiamos la predictibilidad del cerebro a un niño, no diciéndole literalmente, pero para que se entienda, ok, hay adultos en tu vida que te hicieron mucho daño, pero también hay adultos que te quieren ayudar, que te quieren salvar. Y para eso no vale la psicoterapia, es el estar día a día con un niño rompiendo la predictibilidad de que hay adultos que sí te quieren ayudar, que sí te quieren salvar. Y ahí es donde uno de mis trabajos ahora, o desafíos, que con el Ministerio de Educación me ha ido pésimo, es implementar lo que en el mundo se llaman las escuelas sensibles al trauma. En Chile le llaman eufemísticamente escuelas vulnerables, pero ya sabemos que son escuelas en donde el 80% de los niños tiene trauma complejo. Entonces, a esos niños, la educación chilena, formal, notas, tareas, todo el día sentado en clase, solo los retraumatiza más. Entonces, ese es el gran problema que tenemos como sociedad, y es que vivimos en un mundo en donde el dolor de esos niños es inimaginable, pero literalmente inimaginable, es como la peor pesadilla de terror que ustedes pudieran pensar. Y cuando tenemos una sociedad donde podríamos salvar a esos niños y sabemos cómo hacerlo, eso es más frustrante, y es que tenemos muy claro cómo hacerlo, y resulta que tenemos una sociedad que hace literalmente todo lo opuesto, en donde nos convertimos en otro factor retraumatizante de los niños. Eso es lo que quería informarles o contarles. Agradecemos a Felipe entonces por esa tremenda exposición, ¿cierto? Nos abre un poco la mente, nos abre los ojos también para poder ver estas nuevas realidades, la importancia del lenguaje también que se está utilizando, ¿cierto? Y poder ahí buscar la forma de generar esta relación en base a la empatía. Antes de comenzar con las preguntas, Felipe, hay preguntas bien interesantes ahí en el chat, imagino que más de alguien va a querer expresar sus preguntas también a viva voz, abriendo su micrófono, ¿cierto? Quiero darle un espacio a Marcia Valdés, ¿cierto? Para que nos pueda compartir un poco su visión, ¿cierto? Sus impresiones respecto de lo que hemos escuchado y para que podamos ahí también dar el pase a las preguntas. Marcia, ¿estás por ahí? Hola, sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ya. Primero agradecer a Felipe porque finalmente nos ilustra muy bien en el fondo de una realidad que es muy cruda, que es cotidiana. Me parece súper interesante a propósito justamente de la dimensión que estamos trabajando y de la práctica que es la empatía, el cómo hoy día Felipe nos puede en el fondo entregar un conocimiento que nos permite entender a los niños con que trabajamos, niñas y adolescentes con que trabajamos con una manera más compasiva, con una mirada mucho más empática, porque justamente entender que su comportamiento tiene que ver con el trauma y con la multiplicidad de traumas que han vivido, sus experiencias nos ayudan de alguna manera a empatizar, ¿sí? Y a ser más, en el fondo, más compasivo y más amoroso en el trato cotidiano. Y finalmente también relevar justamente eso, que es el trato cotidiano, constante, la predictibilidad que le podemos dar, la rutina,
en el fondo una confianza, el creer que podemos ser agentes de cambio y en ese sentido confiar en que un poco lo que nos estaba hablando de la estabilidad, de la continuidad, la especificidad, la predictibilidad, son elementos que tenemos que tener constantemente, digamos, en lo cotidiano a la base para poder darle una oportunidad, de alguna manera, de confiar en que hay adultos que cuidan. Entonces, creo que como Felipe menciona, este webinar y su exposición nos ayuda también a empatizar y entender el rol que podemos cumplir en la residencia, entendiendo lo difícil y lo crítico que es en el fondo también el rol que tenemos. Gracias, Daniela. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia, por esa reflexión. Antes de comenzar con las preguntas, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero en el chat de Zoom quedó un link con un formulario de asistencia que les voy a pedir que lo llenen antes de terminar con la actividad, ¿ya? Así que ahora sí podemos pasar con las preguntas. Mira, Felipe, no sé si hay alguien que quisiera tal vez a viva voz hacerle una pregunta a Felipe, si es que hay alguien que se puede atrever ahí. Si se puede, Dani. yo quisiera, bueno, gracias Felipe, 1.000.000 de gracias, la verdad es que es súper entre agobiante e ilustrador. Bueno, lo que hablábamos ayer también ya, estamos trabajando en residencias, queremos mejorar la calidad de vida y la experiencia vital, pero tú lo comentabas respecto al seguimiento y la evaluación de impacto. ¿Cómo te imaginas tú? ¿Cuáles son las variables que uno tiene que ir a buscar y medir 6, 1 año, 2? Porque no tiene que ver con que solo no vuelvan ellas a repetir, ellas, los niños y niñas y adolescentes, a repetir sus experiencias propias de vulneración. Pero ¿cuál es el indicador, la variable de éxito que uno debiera ir a buscar si tuviera la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí, buena pregunta. Mira, la variable de éxito es una, y eso es lo que muestran. Hay estudios de niños, de adultos muy traumatizados en su infancia, que se dividieron en dos grupos. Aquellos que, a pesar de que les haces todas las intervenciones del mundo, siguen traumatizados, y aquellos que sí hacen uso un positivo de la ayuda. Y la variable fue una sola, y es que aquellos adultos que no cambiaron con nada, todos reportaron decir: yo nunca en mi vida me sentí seguro, tranquilo y protegido con un adulto. Nunca. Y aquellos que sí hicieron buen uso de la ayuda, dijeron: sí, mi vida fue un infierno, pero entre los 3 y los 4 años, mi abuelo, que estuve con él, ¿me entiendes? Hubo una persona que por lo menos entre 6 a 12 meses me cuidó y me rompió la predictibilidad del trauma. Nosotros Entonces, eso lo vemos mucho. Niños y niñas que han tenido experiencias más amorosas en sus primeros años de vida tienen una mejor proyección en el trabajo o en la vida cotidiana, también en el hogar o en la residencia. Y también nos ha pasado de ir a preguntar a las niñas que ya egresaron sus recuerdos más significativos o qué aspectos de la vida en la residencia siguen manteniendo ellas con recuerdos importantes como sanadores. Y sí, está la experiencia, y tú lo mencionabas, y de la vida cotidiana, el cumpleaños, el paseo, la ida a la playa, la peinada con amor, el acompañar a su acto de colegio, pero ¿cómo uno hace el seguimiento de ese indicador? Ya, pero lo que pasa es que ahí yo no me refiero como a experiencias entretenidas, ¿ya? No, amorosas, eso es digo, diferente a experiencias de seguridad. Experiencia de seguridad tiene que ver con haber vivido con alguien a lo mínimo, a lo menos 6 meses, y ese alguien estuvo ahí 24/7, poniendo la otra mejilla frente a todas las conductas traumatizantes del niño, y eso es lo que de alguna manera cambia. Y esa es la razón por la que los países ya hace 40 años decidieron cerrar toda la residencia y tener familias de acogida. ¿Me entiendes? Pero familias de acogida no eufemísticamente especializadas, porque acá en Chile si hay algo que no es especializado en este mundo y en este país son las familias de acogida. Tenemos un estudio de eso, no quise mostrar los datos porque son terribles, pero eso es lo que sí se ha visto que puede salvar a un niño. Entonces es tan simple a veces. No necesitas tener tanto profesionalismo, tanto conocimiento técnico. Pon a un niño en una familia acogida. Tenemos un estudio que comparó a niños entre los 2 y los 6 años en residencias y familia acogida, y ¿qué es lo que encontramos? Son 2 niños completamente diferentes. Entonces es tan simple.
pero parece que tan complejo en este país. Es un tremendo desafío, sin duda, ¿no? Es que, perdona que insista, pero ¿cómo vamos a hacer el seguimiento y la medición de impacto en niños y niñas que han egresado al sistema para retroalimentar nuestra propia gestión? ¿Qué tenemos que ir a mirar afuera para intentar? Ya, muchos indicadores ahí, bueno, es que ahí ya nos metemos en temas metodológicos, pero no, ahí hay muchas cosas que puedes ir evaluando. Lo principal que tienes que ver son 2 o 3 cosas. Uno, contar el número de traumas que el niño sufrió. La duración de ese trauma, lo que llaman cronicidad, ¿ya? Eso te da como una línea base metodológica para decir, ya, hay niños que tuvieron 2, 3, y a eso los vas siguiendo dependiendo del número de traumas. La segunda variable es que fue lo que nosotros encontramos. Nosotros encontramos que el tiempo de institucionalización y la razón de niños por cuidadores fueron las 2 variables más terroríficas del daño en los niños. Cualquier tiempo de institucionalización mayor a 1 año es puro trauma, y cualquier razón de, o sea, cualquier razón de más de 3 niños por un cuidador también es trauma. ¿Me entiendes? Entonces ahí tenés 2 variables fundamentales. Y después lo que se hace en la edad adulta, o más adelante, es que se evalúa el nivel de sufrimiento del niño, o del adulto. Si sigue gatillado, si tiene pesadillas, si tiene dolores físicos, si está deprimido, se evalúa esto que llamamos como constelación traumática. Perfecto. Tengo una pregunta adicional. Cuando tú hablas de entregar conocimiento a los cuidadores directos, educadora de trato directo, tía de la cocina y todos los diplomados, en fin, y esa es una línea. Pero en complementaria a esa, ¿cómo te imaginas tú acompaña a uno cotidianamente esos adultos que cuidan? Mira, alguien preguntaba ahí cuál es el modelo más efectivo del mundo, y el modelo más efectivo del mundo es el modelo de San Francisco, que hay evidencia de sobra, que es como el modelo ideal para la protección, que fue donde yo tuve la suerte de estudiar. Bueno, ahí no hay institucionalización, en Estados Unidos no hay, todo es familias de acogida, pero una de las cosas que se vio es que el cuidado de la persona que trabaja con trauma es fundamental. Por ejemplo, allá todos los profesionales que trabajan, las educadoras, todo eso, tienen por lo menos 3 reuniones a la semana de autocuidado. Cada reunión mínimo dura 2 o 3 horas, estoy diciendo algo ideal. Los profesionales no pueden atender más de 10 pacientes, porque más de 10 pacientes te terminas tú traumatizando y disociando. Sobre todo hay un trabajo en red súper bien escogido. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien simple. Aquí la gente dice, es que necesitamos más psiquiatras. Yo trabajo en una unidad de psiquiatría y le hago clases a los psiquiatras y necesitamos menos psiquiatras. ¿Me entiendes? Porque los psiquiatras no saben diagnosticar ni medicar el trauma, entonces los matan a medicamentos. Y al final ya no sabemos si cuánto del trauma es por el medicamento o es por lo que sufrió el niño. Entonces, hay muchas cosas ahí que sí sabemos de qué es lo que es lo ideal, y eso es lo que yo les trataba de expresar. O sea, mira, si no supiéramos, sería terrible. Pero yo creo que es más terrible saberlo y que la gente no lo haga. Entonces, tú decías, ahora, nosotros no entregamos información teórica, ¿eh? El programa, ¿cómo no le voy a entregar, no le voy a explicar a una educadora de trato directo el trauma? Si a mí me aburre, imagínate cómo le aburre al otro. No, lo hacemos todo a través de actividades, a través de ejemplos concretos, a veces lo hacemos con videos, con ejemplos, todo está pensado de manera pero súper didáctica, 0 información teórica. Súper, muchas gracias. Gracias, Dani, por esa pregunta. Mira, hay una pregunta en el chat, perdón, que estaba desde hace rato y que me gustaría plantearla. Tal vez si Paulina Fernández pudiera complementar un poco, dice, tengo esta pregunta, ¿estos datos son por el hecho de que estén institucionalizados o producto de sus traumas graves y negligencias? Tal vez si Paulina pudiera complementar a qué datos se refiere con esa pregunta. Paulina, ¿estás por ahí? Lo que quería mencionar ahí, pero creo que Felipe ya algo respondió, es como entendiendo los efectos que tiene la institucionalización y un poco cuál es la relación entre la institucionalización y la posible agudización de esos traumas o de esas como historias de vida que traen los niños que están en residencia, entendiendo que claramente una larga institucionalización tiene efectos, digamos, negativos en el desarrollo de los niños y de los jóvenes. Pero, Entiendo.
Sí, te entiendo, ¿no? Que es lo que es primero en el fondo, de Sí, alguna mira, manera. no, mira, eso es lo que nos preocupa. La institucionalización no es que viene a agravar el trauma temprano, se constituye en un nuevo trauma, Ok. como el abuso sexual, como el maltrato, como vivir en una comunidad violenta. Eso es lo que nos preocupa. No es que venga a agravar lo que ya existe, es lo que llamamos una emergencia traumática. Es decir, se constituye en una nueva forma de trauma para el niño. Eso es lo que muestran los estudios. Cuando yo comparo a los niños que sufrieron trauma temprano y van a familia acogida o adoptiva o se quedan en residencia, lo que se muestra es que la residencia se convierte en otro trauma más grave a veces que lo que vivió en su infancia. Ahora, ¿tiene que ver con las características de la residencia o da lo mismo? O sea, estoy pensando en una situación de urgencia que un niño, no sé, ¿qué pasa, no? Una situación de urgencia. Sé que otros países tienen familias de acogida de urgencia y tienen otras modalidades, que creo que aquí falta mucho en diversificar las modalidades de cuidado alternativo, que den respuesta. ¿No? ¿Es cualquier tipo de residencia, independiente del tamaño, las condiciones, las Sí, características? sí, mira, por eso conversaba con Daniel ayer, yo me acordaba, yo tuve la oportunidad en un congreso de conocer al supermaestro de institucionalización y alguien le dijo, ¿y cómo podemos mejorar la residencia? Y él dijo, muy fácil, ciérrenlas todas. Es una contradicción hablar de mejorar la residencia porque la propia condición de la residencia, la rotación, un alto número de cuidadores, eso ya es traumatizante en sí mismo. Entonces, un niño que ha sufrido tanto, imagínense a sus hijos que han sufrido una hospitalización, un accidente automovilístico. ¿Qué es lo que harían con él? Lo cuidan casi como que fuera una guagua, ¿me entiendes? No lo sacan al estrés, no lo vuelven a someter a una situación extremadamente estresante. Entonces, ese es el problema, que por eso yo te decía que la institucionalización se convierte en un nuevo trauma, porque el niño ya está muy dañado, muy herido, y la institucionalización se vuelve a convertir en otra herida más. Entonces, yo sé que hay gente en Chile que ha planteado que sí se puede mejorar la residencia. Yo también creo que sí, por algo tenemos este programa de apego y trauma complejo, en esa fantasía de mejorar la residencia. Pero también pensamos, ¿por qué tenemos que hacer tanto si podríamos hacer algo mucho más fácil? Y es que destinar todos los recursos de los centros a las familias y hacer un buen sistema de familias de acogida. Y eso sí salva a los niños. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Paulina, por esa pregunta. Mira, Felipe, Alejandra nos pregunta en el chat, teniendo presente la que ya nos has dicho, ¿cierto? A ver si podemos dar algún grado de respuesta a Alejandra. Dice, gracias por la presentación. ¿Cómo recomiendas que se genere el ambiente mínimo esperable en cada residencia, considerando la cantidad de educadoras que transitan por casa en una semana, entre 4 y 8, dice, por cada 10 a 12 niños y niñas, sin sumar al equipo técnico, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, terapeuta ocupacional y otros? Sí, buena pregunta. Mira, el equipo técnico da lo mismo porque no es relevante para el niño, porque no están en la vida cotidiana del niño. Entonces los expertos ahí, desde el punto de vista de la mirada del niño, no son reales, porque no están ahí cotidianamente con ellos. ¿Qué es lo que muestran los estudios? De incluso sala de cuna también y jardín infantiles, que más de 3 niños por un cuidador, ya en los niños del Sename es una retraumatización constante. Eso es lo primero. Segundo, que estos cuidadores por lo menos pasen 3-4 días seguidos, que no haya rotación, ¿entiendes? Porque imagínate que para un niño que tú estás con un cuidador desde las 9 hasta las 5 y él se va a las 5 a su casa. ¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué mi cuidador se va siempre? Porque siempre se están yendo, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero que entiendan desde el punto de vista del niño, sacarse todas las cosas institucionalizadas del adulto. Desde el punto de vista del niño, estar en una residencia es abandono constante, es abandono todo el día, y eso lo único que hace es reforzar esta predictibilidad cerebral de que la gente te abandona. Los adultos siempre te abandonan, de una u otra manera, y si no te abandona, te dañan. Entonces, ahí, por eso yo quiero que traten de entender que no es como algo personal, es que si yo me pongo en el lugar de un niño que ha sufrido tanto, las instituciones tienen esta característica de retraumatización crónica. Ya solamente con el hecho de que una persona tuvo 4 horas contigo y se va. Entonces, ahora, un niño no traumatizado puede aguantar, que es la realidad que nos pasa a todos. Los niños en esta vida moderna aprenden a vivir más lejos de sus papás que cerca, ¿me entienden? Pero un niño con trauma, un abandono de media hora es terrible. Porque el cerebro dice, ¿viste?
Las personas existen para abandonarme. Entonces no hay que confiar nunca en nadie. Wow. Bueno, esperemos haber dado respuesta entonces a Alejandra con lo que nos acaba de mencionar Felipe. En el chat está Omar, que dice, Omar Miranda dice, me gustaría preguntar. Mientras Omar ahí enciende su cámara y enciende su micrófono para hacer su pregunta, ¿cierto?, a viva voz, quiero recordarles que también en el chat está el formulario en el cual pueden acceder para confirmar para dejar registro de su asistencia, perdón. La idea es que puedan ahí pueden ir completando ese formulario, es cortito y es más que nada como para tener ahí el dato de quienes pudieron asistir y estuvieron presentes en la charla que estamos presenciando. Omar, ¿estás por ahí? Tu pregunta, por favor. Sí, aquí estoy. Era una duda que me surgía, como en el caso de hipotético de que se juntaran todos los esfuerzos y recursos para que el sistema mejorase y que se evitara la rotación de educadores y que no se hubiese un grupo de trabajo realmente pendiente de todas las necesidades emocionales de las niñas y niños de las residencias, bueno, y todo este programa se lograra aplicar. Claro, tú decís, en ese sentido, no es suficiente perfeccionar el sistema de protección como lo conocemos, porque, claro, lo retraumatiza, lo revictimiza en otros aspectos. Quería preguntarte, claro, ¿cuáles serían esos otros aspectos? Igual ya lo acabas de decir, en el sentido de la rotación de los trabajadores, Claro. Pero quizá algún otro que el sistema de Sename jamás podría ser perfecto. ¿Por qué? Wow, eso ya, desgraciadamente nos metemos en temas que no tienen nada que ver con el sufrimiento de un niño. Te puedo decir dos cosas. Mira, tengo un colega hace algunos años, ingeniero comercial, y le pedí que hiciera muy capo por los números, que hiciera un simple cálculo de platas, ¿ya? De cuánto saldría tener un buen sistema de familias de acogida, y encontró que sale más barato que tener residencia. Claro. El problema es que la plata va a la familia. Eso es un tema importante. El otro tema que sí se ha visto es que, mira, en el trauma, ¿por qué las familias de acogida tienen que ser lo que llamamos familias profesionales de acogida? O sea, las familias de acogida deberían estar en un año en diplomado. ¿Por qué? Porque para cambiar la predictibilidad del daño a un niño, tú tienes que ser, lo voy a poner de esta forma, casi como siempre poner la otra mejilla. Porque el niño te va a pegar, se va a escapar, te va a robar, te va a tratar pésimo. Y tú inevitablemente vas a pelear con él. Y cuando tú peleas con él, el cerebro del niño traumatizado, ¿viste? La gente existe solo para dañarme. Entonces tú tienes que poner y poner la otra mejilla una y otra vez. Y eso así se salva el trauma. La pregunta es, ¿podemos hacer eso acá? Yo creo que sí. La plata está. Claro, habría que cambiar como de dirección la política de infancia y apuntar hacia otro lugar. Esa era la respuesta, sí. Súper bien. Sí, mira, nosotros hace 10 años, más de 10 años, trajimos a otra de las grandes expertas en familias de acogida, adopción, que tiene unos estudios muy sofisticados. Ella fue la que encontró que los niños institucionalizados tienen el cortisol destruido. Y nosotros la trajimos y la financió la universidad donde yo trabajaba y una parte la financió el Sename. Y es una persona muy adecuada y no lo podía creer que nosotros tuviéramos residencia. No podía creer que, porque ella, obviamente, como todo turista, quería conocer Chile, conoció varias partes, me dice, este no es un país de residencia. ¿Por qué tienen residencia? Puedo entender que países pobres tengan residencia, porque no queda otra. Pero ¿por qué este país tiene residencia? Soledad Müller tenía la manito levantada por ahí, al parecer nos quería preguntar algo. Soledad, ¿estás por ahí? Está silenciada, Soledad. Puedes abrir tu micrófono y para poder escucharte. Ahí sí. Hola. ¿Saben qué? Después de escuchar, no sé, todo el análisis y todo, de repente es como súper, no sé, puedo decirlo, lapidario, los estudios y todo. Yo tengo la experiencia de trabajar desde el año 98 en 3 instituciones diferentes. 2 en Santiago, una que fue la protectora de la infancia,
otra que fue una institución especializada, que es el Peregrino, y luego me vine a ir acá a la playa y entré a trabajar a la aldea. Y tengo la experiencia que más allá de todos estos datos estadísticos y todo, de tener cabros, a esta altura son cientos lo que han pasado, Dios me ha privilegiado en conocerlo, que más allá de todo esto, de todas las instituciones lo mismo, el cambio, la tía es la rotación de profesionales, que yo le encuentro toda la razón. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, los 16 años que yo trabajando en la aldea, hemos tenido una rotación de profesionales de la forma más brutal, y en todas las residencias yo creo que pasa lo mismo. Todos tenemos como planes de vida, nos pasan cosas y todo, pero de repente, o sea, 6 meses licencia por estrés, un asistente social, o sea, pucha, no sé, yo soy súper fan de lo que es la tía, porque al final la tía, como dice él, la tía es la que está. Nosotros estamos 24/7, nosotros estamos cuando están felices, cuando están tristes, en el paseo, en todo. Y a pesar de todos esos pesares de la historia de la ciencia y todo, yo tengo experiencias maravillosas, chiquillos, que son salidos de la residencia, tanto como la productora de infancia, como del Peregrino y de acá, que ya a esta altura yo trabajo, a mí empecé trabajando con una tía para 20 Lola, luego trabajé en otra que era una tía, 3 tías para 40 en Santiago, luego éramos uno más un tutor para 10, y ahora yo en la casa en que trabajo somos 9, son 9 lolos, y tenemos tutor. Ahora la aldea tiene tutores, hace unos años atrás no tenía, entonces tú tenías 9, 10 niños, y eras tú nomás, y trabajamos modo 25 y tanto, y tenías como 5 días libres. Pero a pesar de todos los pesares, yo quiero ser más optimista, porque yo tengo la experiencia de los chiquillos que han salido y que llegan, más allá de todo estos politraumatismos y todo, les va bien. O sea, les va bien en el sentido de que pueden hacer familia, han terminado carreras universitarias, tenemos un grupo enorme de exaldeanos que son mayores ya de 30, 40, que vienen y te cuentan lo significativo que fue vivir acá. Más allá que el Estado, ellos vulnerados, como decía él, la primera vulneración de todo lo que le pasa es que el Estado los aleja de su familia, ¿cachai? Pero como ellos, ahora de adultos, te cuentan sus experiencias dentro de lo que fueron institucionalizados, que también es terrible. Pasamos por educadoras, yo creo en todo el mundo, en todos lados hay que son golpeadoras, que son gritadoras, que no sé qué. La aldea tuvo una política hace mucho rato de hacer esto de hacernos a nosotros, ¿quién soy tú? ¿Por qué tú trabajas acá? Como para ver qué traumas tenés tú como persona. Lo que él decía, nosotros lo hicimos. Se perdió porque hemos cambiado varios directores y todo, pero fue súper significativo saber quién soy tú, porque si tú sabes qué haces y quién eres, es más fácil dirigirte al chiquillo. Y claramente muchas compañeras, dentro de esto que hicimos, descubrieron que tenían traumas heavy, hasta que ellas habían olvidado de tanto trauma que era, ¿entiendes? ¿Cachai? Entonces, claramente la gente que trabaja acá, en todo esto con los niños, tiene que tener, o sea, siempre digo, nosotros tenemos que tener esta opción que nos están haciendo ustedes. Yo he tenido muchas charlas, muchos cursos, y nunca es suficiente para poder estar con los cabros, porque se te acaban las palabras, porque los chiquillos, o sea, en la noche cuando lloran, cuando tienen este cabro, el que es el más choro, el que está más no sé qué, y en la noche va y llora toda la noche porque está soñando, no sé, porque el papá está matando a la mamá, ¿cachai? Tenéis que estar ahí, ¿cachai? Nosotros que estamos, que somos las tías, yo sé que hay muchos profesionales y todo, que tú estás ahí, claro que necesitáis que te ayuden para poder ayudarlos, y sí funciona. Eso quiero decir yo, o sea, más allá de todos estos datos estadísticos de la vida, sí funciona, soy testigo de ellos, por eso sigo trabajando en lo mismo. Eso. No, está bien, yo y te admiro porque sigas trabajando en eso. Ahora, la razón por la que hacemos investigaciones no es porque creemos que las investigaciones son la verdad, es justamente porque no podemos tomar decisiones en base a experiencias personales. Tenemos ahora unas colegas que están haciendo un estudio sobre el seguimiento de los niños del Sename, y descubrió que el 100% de las personas que están en la cárcel, privadas de libertad, estuvieron en algún momento en algún centro de residencia del Sename, para darte un ejemplo. Entonces, sí, yo también no, lo tengo claro. Pero no se ven lo otro. También hemos visto gente que surge de una manera impresionante. La que a mí me pasa es que podríamos hacerlo 1000 veces mejor. No, sí, sí. Es porque no deberíamos tener casos aislados. No deberíamos tener esos casos que llaman resilientes. Deberíamos tener muchos más casos.
¿me entiendes? Y sabemos cómo hacer las cosas mejor, para tener mucho más niños que se salven. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, que la residencia no debería ser lo último en la escalada, que ellos deberían estar dentro de familias de acogida, como tú dices, trabajar con ellos y todo lo último, o sea, cuando ya no hay otra opción, debería ser una residencia, y eso debería ser como una por país, y lo demás tendría que ser, esto, porque ellos igual, o sea, no es, de hecho, no es su casa, no es su espacio, nosotros somos súper en esto de su cama, que tampoco es su cama, pero de que sea de ellos, porque es el espacio donde están ahí, donde lloran, donde se ríen, donde es como es tu pedacito privado, pero nadie de ellos. Entonces cuando te decís, pero este cabrón se tira todos los vídeos, pero si no es de él, po, ¿cachai? ¿Qué es de él? Si él le han quitado todo, y él, a él le han vulnerado todo su espacio, su metro cuadrado, todo, 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 ¿cachai? Entonces de repente Sí, cuando tú mira, dices tu cama, es tu espacio, es tu pieza, claramente no es su cama, no es su espacio, es su pieza, y está en otro lado. Y la familia, cuando empiezan a trabajar, que también sucede, porque la familia, hay familias que se olvidan que tenían hijos, entonces cuando empieza la revinculación, porque los papás han estado detenidos, no sé qué, el chiquillo también, te dejó un chiquillo de 5 años y ahora tiene un lolo de 15, y claramente el papá no es el mismo papá, porque pasó 10 años preso y no es la misma mamá, y el lolo tampoco es el lolo, ¿cachai? Entonces nos pasa con muchos niños que de repente están en esta cosa, el proceso de volver con su familia, y llegan y piden que los vayamos a buscar, entonces dicen, mi mamá me pegó, mi mamá me gritó. Entonces ahí tú, hablamos con ellos, y que no es el niñito que ella dejó, y que mi mamá se puso brígida en la cara, no sé, yo le digo, sí, mi amor, porque estuvo detenida, y entonces cuando tú empiezas a hablar con él, le preguntas, o sea, le preguntas sin preguntar, y te das cuenta que el cabro en 10 años sí tuvo buen trato, porque él sabe discernir entre que le pidan que haga algo y que lo estén obligando y mandando de una manera brusca. Y eso es súper, yo lo encuentro súper significativo cuando hablamos con los niños que tenemos nosotros, que ellos tienen esa percepción. Nosotros vamos mucho a la playa porque vivimos acá, al lado de la playa, en Punta Talca, y los chicos de repente, en esta época, incluso ellos, que son dueños de casa acá, temen ir a la playa, porque la playa cambió, ¿entendí? La gente es súper violenta, consume droga. Entonces las chiquillas, nosotros vamos en la mañana, que hay menos personas, y le decimos, chiquillos, vamos a ir los 10 semanas cuando no vengan turistas, porque ellas, de venir instancias súper complejas, ellas dicen, tía, no, ¿sabe qué? Estaban ahí tomando con sus hijos, le gritaron al niñito que estaba bañando. Entonces tú, ¿qué sacáis de todo esto? Nosotros el otro día lo conversábamos con el coordinador que estaba el fin de semana y con las compañeras, de que igual estamos haciendo súper bien la pega, porque las cabras entienden lo que es un buen trato, ¿cachai? Entienden lo que es que te traten bien, que te cuiden, o sea, que te protejan, entienden, o sea, eso, y eso yo siento que muchas residencias se puede hacer. Nosotros siento que la manera de poder arreglar, sí, a veces esta cosa, mientras van a tener que hacer mucho tiempo, muchas lucas para poder invertir en muchas familias de acogida, mientras exista la residencia, lo que hay que meterle es más plata y mucho, mucho, mucho trabajo con las educadoras, mucho, 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 de todos los ámbitos, mucho, mucho, porque si quieren que los cabros, o sea, yo he visto cómo los cabros salen adelante y los veo ahora llegar a los 30 años y no se olvidan jamás de la tía X que les dijo, oiga, chiquillo, esto, y yo hago esto, porque la tía me dijo esto, y quizás también porque antiguamente acá las tías rotaban muy poco, a diferencia de ahora que las tías rotan mucho, y al rotar mucho, el chiquillo otro abandona más. ¿Para qué te voy a hacer caso si quién soy tú si te ir mañana? ¿Para qué voy a hablar con la psicóloga si se ir mañana? Si se van 2 meses, ¿para qué tanta? ¿Cachai? Entonces los chiquillos, bueno, piensen que si las tías se van es porque tienen un proyecto personal y bueno, una persona, ¿tú sentías que te quería? Sí, me quería. ¿Y te quería? ¿Viste? Qué bueno, otra persona más que te quería en la vida. O sea, como va, entre comillas, el consuelo de la rotación de personal. Pero yo siento que si las residencias que no deberían existir van a seguir existiendo, tienen que meterle lucas, necesitamos más tutores, más gente, mira, y estas personas que hacemos más ayuda para poder ayudar. Ayúdennos para poder ayudar, y que esto me encanta. Soledad, nosotros no tenemos residencia porque no tenemos plata. Pero no está invertida en nosotros. No, pero si yo tomara la plata de la residencia, yo sé que es terrible lo que te digo porque significa que uno se queda sin trabajo, pero si yo tomara, y eso es el cálculo que hicimos, si yo destinara toda la plata que se ocupa en las residencias, puedo tener un sistema de acogida y ahí sí que salvo a mucho más niños.
¿Alguien quiere Seguramente yo tengo una actividad a las 2, perdonen, pero Sí. si Sí, quieren, yo les Claudia, iba a Yo comentar tengo lo mismo. la mano Exacto, levantada hace Claudia. rato. Tengo una última pregunta, Felipe. Mm. Respecto, quería saber si no ves un valor en esta idea de, nosotros le llamamos criar en tribu, que es la idea de la residencia, justamente que haya muchas personas a cargo de los niños. Y lo pregunto más allá del sistema de protección, es como la lógica de ponerle tanta responsabilidad a un núcleo familiar pequeño, cuando debiese haber creo yo, una responsabilidad comunitaria en la crianza y en el desarrollo de los niños y niñas. ¿Qué te parece a ti eso, esa idea de sí, criar mira, en bueno, conjunto? la idea de la crianza en tribu viene de los cazadores-recolectores, que son el 90% de nuestra historia como seres humanos, Homo sapiens. Yo soy fanático y en mis libros siempre hablo de eso. Pero hay una pequeña diferencia. Los niños cazadores-recolectores fueron criados por una tribu, pero tenían muy claro quién era su papá y su mamá. Entonces hay que tener cuidado en la diferencia entre crear un tribu como una manera de justificar que el niño sea cuidado por todos, pero por nadie, a la verdadera crianza en tribu, que es, sí, los estudios muestran lo que llaman alopatría, se llama. Y es que nosotros fuimos criados no por el clásico sistema rígido papá y mamá, sí tuvimos papá y mamá, pero también nuestros papás y nuestras mamás siempre tenían ayuda comunitaria. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo mejor. Pero con la claridad de que tú tienes 2, 3 figuras de apego y de cuidado claramente estables, predecibles, medianamente sensibles. Entonces ahí sí la crianza en tribu funciona. Pero si la ¿Y crianza eso en no se tribu se podría trata de que el replicar en niño las sea cuidado residencias? ¿Cómo? ¿Y eso no se podría replicar en las residencias de alguna manera? Que haya una o dos figuras de vínculo primario y que el Absolutamente. resto sean parte de la tribu. No. Lo propusimos hace muchos años y nos dijeron que no, porque significaba que había que pagarle más plata a esa gente. Por lo menos esa fue la razón que nos dieron en esa época. Pero sí. Claudia, nosotros lo propusimos hace mucho tiempo por esta idea de los cazadores-recolectores. No solamente los niños del Sename, ¿me entiendes? Nosotros vivimos una sociedad. Saben que hay un ranking mundial de los países colectivistas versus los países individualistas. Chile es el tercer país más individualista del mundo. Estados Unidos es el primero. Entonces nosotros también criamos solos. Criamos entre 4 paredes. No sabemos pedir ayuda ni dar ayuda comunitaria. No sabemos criar en tribus, y es verdad. Entonces sí, lo que dices tú sería ideal. Pero pero el niño tiene que tener por lo menos un cuidador que viva con él. 24/7. Oye, muchas gracias, Felipe, por responder la pregunta de Claudia, ¿cierto? Ya ahí en función del tiempo, yo creo que vamos a ir cerrando esta actividad, tenemos todos ahí cositas que hacer, así es que la vamos a ir cerrando. De todas maneras, le vamos a invitar a todos quienes participaron de este webinar a ir interactuando, a ir dejando más preguntas en los grupos de WhatsApp que van a empezar a utilizar o que ya están utilizando, ¿cierto? Para que hagamos una reflexión respecto de lo que hemos conversado hoy día, respecto de lo que nos ha conversado Felipe, ¿cierto? Y empezar a intercambiar también buenas experiencias, a poder compartir las cosas que se están haciendo de buena manera, ¿cierto? Y cómo podemos mejorarlas también. Esa es la idea de la Corporación Crecer Mejor, ¿cierto? De poder transferir estas buenas prácticas que están alojadas en el manual Protege. Así es que las dejamos a todos invitados a generar comunidad a través de WhatsApp, a que se vayan comunicando, a que vayan contando las cosas que les van pasando, que si requieren de algún apoyo, o si necesitan referencia de algo, que por favor lo vayan dejando ahí y así vamos generando comunidad. Esa es la idea de estos grupos de WhatsApp, que es una herramienta súper cercana, ¿cierto? Que nos ha dado la tecnología gracias a los contextos sanitarios. Así que con esto vamos a ir finalizando el webinar. Agradecemos un montón a Felipe, ¿cierto? Que nos ha acompañado esta hora y media prácticamente, en el que hemos podido conversar acerca de estos temas que son tan duros, pero que son tan reales también, ¿cierto? Y que todos podemos aportar de alguna manera con un granito de arena a mejorar el sistema en el que estamos. Así que muchísimas yo gracias. quiero agradecer, perdona Daniela que te interrumpa, pero también quiero agradecer por invitarme. Yo le decía a Daniela ayer que a mí no me invitan hace 10 años las OCAs, porque saben cómo me pongo, como dicen ellos, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y ya el hecho de que ustedes me invitaran ya habla bien de ustedes, ¿me entienden? De cierta apertura a no decir, oye, lo estamos haciendo todo bien, porque no es verdad, ¿me entiendes? Y yo creo que abrazar el error es una excelente puerta de inicio para el cambio. Así que yo le agradezco mucho por la invitación. Gracias a ti, Gracias, Felipe, Daniela. también por confiar, por estar, y te dejamos súper invitados. Nosotros somos un grupo grande de residencias que estamos trabajando, por eso todavía 4.000 niños que siguen en el sistema y ciertamente asumimos el desafío de
mejorar y brindar una experiencia de vida menos maltratante y más amorosa y más dignificadora también. Así que gracias a ti por atreverte también a venir y estamos viéndonos y te dejamos súper invitado a que nos puedas seguir acompañando y apoyando en este camino de mejora en el que estamos. Así que un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias, Daniela, también a ustedes. Nos veremos en algún momento. Nos vemos, sí, nos vemos. Todos súper agradecidos Gracias. entonces. Felipe, antes de que te vayas, nos gustaría que nos pudieras compartir de repente tu presentación y los estudios de los que nos hablabas también para ir también tomando, qué sé yo, decisiones en base a eso. También sería interesante, ¿cierto? ¿Te podemos comprometer a que nos compartas esos datos? Puedo comprometer a mostrar ciertos datos, hay otros que no puedo mostrarlos, de hecho por el Sename, porque el Sename no me deja. Perfecto, los que puedas. No queremos comprometer. Pero hay otros que sí, y es más interesante leer, y sí les voy a enviar documentos. Perfecto, me recuerdan y yo mejor Eso todavía. nos interesa, sí. Súper. Quedamos en contacto entonces para compartir ese material. Muchísimas gracias. Sí. Quedamos en Gracias. Que les contacto. vaya bien. Nos vemos en el Gracias. próximo Gracias. jueves. Paciencia. Saludos. Muchas gracias. Bullying. Chao. Chao, gracias. Gracias.